Epa, epa, hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales y sobre todo en la página Toros Yucatán? Estamos en este nuevo proyecto de podcast de nombre de Rancho a Casa, donde ustedes van a poder disfrutar desde comodidad de casita, desde su dispositivo móvil, lo que es una entrevista hacia algún ganadero, hacia algún locutor, hacia algún músico e inclusive también hasta un vaquero. Gracias a la invitación de nuestro amigo Limber Kamal de la página Toros Yucatán y hoy tenemos pues nuestro primer invitado que se trata de el señor Omar Romero del rancho La Herradura. Amigo Omar, bienvenido. Qué gusto que seas nuestro primer invitado de este nuevo proyecto por parte de Toros Yucatán. Claro que sí, gracias igual. Muy buenas tardes, agradezco a Limber Kamal de Toros Yucatán. Y pues aquí estamos con la invitación y con la entrevista. Bien, mi amigo Omar, toda la gente, pues ya sabe, Omar Romero, un señor de botas, de sombrero, emblemático en el ambiente del Toro Bravo. Pero también la gente quiere conocer un poquito más allá del inicio de la trayectoria del Rancho La Herradura, un poquito tal vez de ti, a lo mejor cuál es tu comida favorita, qué es lo que te gusta de pronto pues tomar algo frío, algo helado, algo amarguito, pero pues eso lo vamos a ir hablando poco a poco y más adelante. Pero lo principal, Omar Romero de la Herradura, ¿de dónde sale ese nombre de la Herradura? Un nombre emblemático, un nombre el cual lleva más de 20 años de trayectoria. Ah, claro que sí, claro que sí. Mira, pues antes que nada, cuando estaba yo muchacho, ¿qué será? A los 14 años, 14 años, 13, 14 años, mi papá me regala un anillo que de la herradura, que lo tengo puesto hasta ahorita. Es emblemático, como dices tú, para mí. Y pues de allí nace, me dio el anillo y me dice mi papá, pues es de la buena suerte, hijo, tenlo contigo siempre y todo, ¿no? Y pues de allí pues nos enfocamos a eso, a la herradura, y que da la suerte. Y de allí vino el nombre de Rancho La Herradura. Ahí estamos. Una cábala de buena suerte, De ¿no? buena Y la suerte. suerte que Así es. bendito Dios también lo has tenido y lo has conservado hasta el día de hoy. Amigo Omar, hay algo que la gente siempre te identifica. Yo creo que la mayoría, ni vaqueros, ni aficionados, ni publicistas, es decir, Omar Romero, es calidad. ¿De dónde viene esa palabra o ese sobrenombre, el apodo de calidad? Bueno, el apodo de calidad viene de que, por ejemplo, yo empecé en el ámbito de lo que es lo taurino. Pues empezamos con los caballos, yendo a los eventos taurinos en ese entonces. Entonces yo me dedicaba a la venta de caballos, a arrendar caballos, herrar caballos. Y de allí entonces, pues siempre me decían, pura calidad de caballos vendes. Ahí empezó el nombre de calidad. Entonces, en que vendía los caballitos estos, pues yo eran colores escogidos, palominos, apaluzas, caballos negros, carboneros, puro caballo, como dicen, de calidad. Entonces, cada vez que vendía un caballo, pues un comprador que se va contento, me vendías un caballo de calidad. Y así salió el sobrenombre, calidad, calidad. Cuando di cuenta en el ambiente taurino que llegaba y con mis caballos de venta en los eventos, ahí llegó calidad con los caballos de calidad y ahí empezó. Todo, ya me di cuenta, ya todo el mundo me decía calidad. Entonces estamos hablando de un antes de ser ganadero, tú te dedicabas a la compra y venta de De caballos. caballos, Y todo. ahora sí que los caballos catalogados de que el color es muy importante, que la gente también le gusta Le ver, gusta. ¿no? Entonces prácticamente tú al principio, antes de ser un señor dedicado a la crianza de las reses bravas, era compra y venta de caballos. Exacto. ¿Cuándo es el momento que te entró la inquietud? El decir, mira, Cali, miren amigos, pues yo quiero tener pues mis ganados, mis toros, porque no sé si alguien también de tu familia, papá, el tío, el padrino se dedicó a la crianza del ganado. ¿Cómo es que viene la idea para Omar Romero, para calidad, el decir, quiero mis toros de casta? Así es. Mira, esto se da porque pues mi papá siempre en el ranchito le gustaba cebar toros mansos de los cebús que le llaman. Entonces de allá me dijo, oye hijo, consígueme dos toritos. Y me acuerdo que estuve averiguando en los pueblos y le conseguí dos de la línea de Letos, que era un media casta con mucho cebú.
era más media, y había uno que tenía más de línea de casta. Aquí en Sierra Papacal estaba don Letos, una ganadería antigua. Y le llevé 2 toritos, los crece él, los ceba, y llegó el día de promesas de Concal. Y me dice, oye, hijo, ya tan grandes los toros, ¿qué te parece? Me dice, ¿cómo lo ves? Vamos a llevarlos de promesa. Ah, órale. Y de ahí nace ya el amor a los toros. Como dicen, te entra en la sangre y el gusto. Ya vi que los lidiaron, uno salió muy bueno para el capote y uno le iba para el caballo. Y ahí me gustó porque hizo gritería, ya sabes, el show con los vaqueros. Entramos al azar, porque pues yo iba yo al azar igual. Ya los trepamos de ese día, le dije a mi papá, oye papá, me gustaron los de los toros. Escoge el que te gusta, el caballista. Ahí está, y ese día me regaló ese toro que se llamaba el Gitano. Y de ese toro pues ya me nace por comprar otro toro. Estamos hablando de alrededor de qué año, 90, 80. Estamos hablando como del 1994. O sea, 94 estamos 94, hablando que 93, 94, por allá. poquito ya casi 30 años. Sí, como 32 32 años. 32 años. 32 o sea, años, sí, para 33. Y apenas un quinceañero está Omar Romero. Sí, la verdad, a la gente igual metida en el ambiente. Antiguamente muchos ganaderos eran muy reservados a la selección de sus toros. Trataban de evitar tener un problema directo hacia un vaquero porque pues eran poco la gente que entraba al azar. Inclusive pues antiguamente se arreaban los ganados de un traspatio hacia el ruedo. Eran muy pocos los ganaderos que manejaban un toro de lidia, un toro de casta. Tú, como tú bien explicas, te llamó el gusto de poder tener, digamos, toros caballistas. Muchos ganaderos, no quiero decir nombres, evitaban tener ese tipo de ganados porque era un conflicto, era un problema hacia de pronto un vaquero, de pronto, digamos, hacia un torero. Pero tú eres de los primeros que seleccionaron, digamos, toros bravos hacia los caballos. Cuando tú dijiste gitano, posteriormente, ¿cuál es el siguiente que tú le echaste el ojo y decir, mira, este toro me gusta? Ahí te va, ahí te va. Recuerdo muy bien en una fiesta tradicional de Chichi Suárez. Chichi Suárez. Allá empezó el gusto. Sí, recuerdo que esa vez entramos solo yo y Yusif Salomón. En ese entonces él asaba Yusif Salomón de Concal. El que decían el turco. ¿Papá de quién? El papá de Yusif Salomón Jr. Y me dice, ¿qué hacemos? Metieron el torote al cemental de una ganadería de Chablecal. Le decían Bo al dueño. Rancho El Álamo. Rancho El Álamo. Y pues todos los vaqueros hablaban de que estaban dudando si entraban o no entraban a la sala. Y pues nos aventamos con el turco y nos dio una correteada de las buenas. La gritería hizo el toro, le puso emoción al evento. Entonces de allí le eché el ojo al toro. Ya posteriormente supe que lo iban a vender. Y ya es cuando adquiero ese toro. Compro ese toro, me acuerdo muy bien. Fue mi segundo toro caballista, como dices tú. Me gustaba ver el toro, gustarlo en el ruedo, que trabaje bien para el caballo, no solo para el capote. Porque antiguamente al toro se le metía capote primero, una música, 2 músicas. Y el toro cuando era caballista, aunque lo capoteen, de por sí le iba a ir al caballo. Antiguamente sí trabajaba así el toro. Entonces me acuerdo que pues lo elegí. Salió la oportunidad y adquirí mi segundo toro caballista. Sí. Oye, Omar, entonces pues tu primer compromiso por cuestión de promesa fue en tu pueblo, fue en Concal. Posteriormente obtienes tu segunda res, que fue el toro del Rancho El Álamo, la flecha. Pero ¿cuándo es que dicen, mira, Omar, yo quiero pagarte, quiero contratarte, me gustaría que los toros de la herradura lleguen a mi pueblo? ¿Cómo se da esa oportunidad? ¿Dónde se da esa oportunidad? Ahí va, mira, recuerdo muy bien cómo vendía caballos. Tenía un cliente muy bueno de Tixcocop. Y ese día me habló, oye, Cali, me dice, voy a adquirir un caballo, ¿tienes de venta? Sí, tengo acá 4. Es lo que yo vendía semanal, 4 o 5 caballos. Y recuerdo que me fue a visitar. Y cuando llegó, oye, ese toro, me dice, desde que yo lo vio en el corral. Ya más se ubicó al toro. Recuerdo que le echó el ojo y ya le expliqué, pues este toro, pues lo compré porque pues me dio una correteada en Chichi Suárez. Ah, es caballista, me dice.
¿cuántos tienes? Son 2, este y uno más. Y recuerdo que fue el primer toro de renta pagado. Y bien pagado. Me acuerdo que ese día, por los 2 toros, esa vez, normalmente te rentaban un toro a 500, 400 pesos en esa época. Y esa vez le pedí 2,500, me lo pagó. Me lo pagó, pero así contento el chavo, creyendo en mi palabra. Y nunca le fallé. Nunca le fallé porque pues ese día fue por el caballo, me rentó el toro, compró su caballo, lo estrenó en Egmul. Fue en la fiesta de Egmul, el mero día de promesa, fue sus promesas de ese chavo. Por eso lo rentó, le puso su cinta a los 2 toros. Bueno, el caso es que desde que bajó el primero hizo gritería. Y bajó el segundo, que era la flecha. Y ya está, encantado quedó el señor como promesa que llevó sus toros. Me recuerdo que fue la primera vez que renté. Sí, así estuvo. Así estuvo. Estamos en este podcast de Rancho a Casa. Estamos con nuestro invitado Omar Romero, oriundo de Concal, propietario del Rancho La Herradura. Y vamos a continuar pues aquí platicando. Recuerden que es una sección por parte de la página Toros Yucatán. Amigo Omar, Rancho La Herradura alcanza su auge, su fama con el toro del nombre Lucerito. Previo al Lucerito, tú me platicaste que el primero fue el Gitano, el segundo fue la Flecha. Nombres de toros antes del Lucerito. Yo me acuerdo de un tal Nevado que tuvimos la oportunidad en San Nité, ahí en el pueblo de mi papá, que pudimos seleccionarlo antes de que llegue el Lucerito. Pero qué toros estuvieron pues deambulando con el Rancho de la Herradura en ese tiempo. Claro que sí, recuerdo. El tercer toro que adquirí fue un toro indultado que era de don Tomás de Aquiriseo. Entonces lo tiran ese toro en la plaza de Peto, Rosa Yolanda. Fue mi tercer toro que adquirí. Que la verdad fue un toro que también lo compré porque era rejoneado, indultado, pues cuando lo estrené en Chablecal. Recuerdo que ese día, un día de promesa siempre, me lo rentaron y hizo fiesta. Ese día cargó a Pibil, y el otro vaquero, no recuerdo, a 2. Este Quiriseo fue el tercero. Luego vino el Berrendo, el cuarto toro. Vino la Sonajita, una vaca, adquirí la primera vaca en ese entonces. La Sonajita, una vaca shoot muy armada, que la tiraba y le iba al caballo, pero con ganas. Adquirí luego al Nevado. El Nevado que me dices, un toro que vino del Colmenar, primer toro de fuera que recuerdo que bajé en ese entonces. Esa era línea Colmenar, existía esa ganadería. Después de ese, adquirí al Severo, un toro de don Fernando Palma, todavía existía esa ganadería. De ese del Severo vino el Campesino, un toro de Teabo, un toro rojo, colorado, el Campesino, muy armado igual. En todos los toros eran bravos para el torero, para el caballo, seleccionados. De allí tuve a uno que le llamaban el Kiko, uno que le llamaban el PRI, y un sinfín de toros que vinieron más en filas, antes del Lucero. Antes del Lucero, ¿alguna anécdota con cualquiera de esos toros que quieras contarnos o quieras compartirnos? No sé, en alguna plaza que apenas esté empezando, algo que se te pueda venir, digamos, ahorita en la mente, decirme, oye, ¿sabes qué? Esto pasó, eso sucedió, Sí, no sé. sí hay. Recuerdo que ese el Severo era un toro que pues ya le tenían miedo a la cuadrilla de los toreros, que en ese tiempo estaba el bueno, entre todos los demás toreros, porque todos eran buenos, había muchas cuadrillas buenas, pero estaba Joselito Canto. En paz descanse. En paz descanse, en su momento estaba él y recuerdo que me decía, ese toro ya no lo lleva, Cali, y me dice, ya, si no lo vamos a vetar por el sindicato. Recuerdo que me decía, ok, está bueno, pero me lo pidieron para la fiesta de San Pedro Nopat. Me lo pidieron para la fiesta de San Pedro. Y entonces ese toro, porque ya tenía el vicio de que cuando entraba, si no había torero en el burladero, iba a reventarse Lucías. Después de reventarse Lucías, se iba con burladeros, los desbarataba. Y recuerdo que así lo hizo en San Pedro. Ya los toreros, como ya lo conocían, se treparon a ya no torearlo, ya no querían con él. Pero pues me lo rentó la empresa, era ese. No había otro, no me pude decir que no. Entonces me rentó el viaje y empezamos con ese. Reventó Celucías, gritería desde que entraba. Luego reventó los burladeros, el primero, el segundo, el tercero. Y luego se fue para la reja. Y se llevó la reja y se escapó ese día en San Pedro Nopat. Y ahí el show de pescarlo. Es la anécdota que tengo
ahorita con sí que recuerdo, antes del lucero. Llega el momento del famoso lucerito. Para ti, ¿qué quiere decir lucerito? ¿Qué significa el lucerito para ti? Pues el lucerito fue un logro que, pues como ganadero de que inviertes, ¿no? Y empiezas tu ganadería, pues quieres hacerlo mejor en la inversión y comprar lo mejor, ¿no? Que se pueda en los corrales. El toro viene, es de la línea de don Fernando Aranda de Panamá. Compra un lote, el difunto de don Armando Canul de Chichulup, que en paz descanse. Y pues me invita, me dice, ven al rancho, compre 20 toros, me dice, por si te interesa alguno, y allí lo adquiero. Él me da la oportunidad de darme 6 toros, que venía a la fiesta de Concal, una expoferia, que no se hizo en el centro. La armamos, ese día la armamos con don Raúl Núñez. Hicimos la expoferia, la salida En la de salida, o sea, Concal. el campo de béisbol. Exactamente. Y ese día pues había una de postín. Ese toro, el lucerito, fue lidiado por Michelle Agravel cuando estaba recién llegado a Yucatán. Estaba andando por acá, radicando. Y él me lo estrenó como toro limpio en la expoferia. Salió muy bueno para el capote. Se lució. De hecho, se lució. Se llevó en los aplausos. Lo alzaron en hombros ese día en Concal. Y posteriormente, cuando lo entran al azar lejos al caballo, es donde yo lo selecciono y pues ya lo meto en los corrales. Fue un logro que de allí, en su segunda campaña, desde que arrancó con los caballos, a darle, no paró. No A paró. lo mejor ahorita te agarro en curva. Dijiste una inversión. Algún Exacto. número aproximado que a lo mejor la gente no lo sabe en ese tiempo Sí, cuánto costaba un toro, pues bravo, ¿no? Para ello a ti te haya sí. gustado. Y segundo, ¿de dónde vino el nombre de Lucerito? ¿Tenías otro nombre? Lucerito obviamente por la marca blanca que tiene en la frente, Así pero en es. algún momento te pasó ponerle otro nombre al Lucerito. Bueno, pues le puse por el nombre realmente, se lo puse por la mancha en en la frente. Ahí quedó. Dije, pues este día su lucerito así se va a quedar. Por eso le puse el nombre. Y pues la inversión, los toros, me acuerdo que en ese entonces, toros limpios estaban en 35,000 pesos cada toro. Cada toro es lo que me costó el lucerito y échale pluma. Ese día la agarré, a don Armando ganó el 6 7 toros. Eran 6 del encierro encajonados y uno de reserva, por si fallaba uno. Era Pues el pueblo, no podíamos fallar. el orgullo del Era el pueblo. pueblo. Sí, sí, así fue. Entonces, la inversión de Lucerita en su momento, pues todos sabemos que fue redituable, fue Sí, multiplicado, digamos, sí, al así es. final, porque fue un Sí, toro muy emblemático y siempre de mi parte lo he compartido. Están entre, para mi gusto, los 10 mejores toros que ha tenido a lo largo del torneo de Lazo hasta la fecha. Obviamente, entre colores y sabores, de pronto podemos sí, debatir, pero sí o sí el toro lucerito, así como a lo mejor el sinaloense o el zorro, fueron toros emblemáticos en su momento y que así, marcaron la historia de ganaderías. Le dieron, digamos, ese auge, esa así es. fama, esas salidas que a lo mejor nunca pasaron por tu mente en llegar, ¿no? Así es. Hasta dónde llegó Lucerito, hasta dónde ha llegado la herradura en Yucatán, o dime un lugar, un pueblo donde dices, jamás en mi vida pensé que la herradura iba a llegar acá. Pues realmente en la trayectoria de Lucerito sí nos dio muchos triunfos desde a temprana edad de Lucero, porque el Lucero tenía, ¿qué será? 3 años y medio. No era toro de 4 años, tenía un kilaje como de 300 kilos. Recuerdo que lo tiré en Escuyú en su segunda salida. Y nos dio el triunfo, arrancó, cargó el caballo y le dieron su pequeña arrastrada, como dices tú, ¿no? Y pues les dejaron, pues sí, sus cicatrices al toro, porque sí lo arrastraron como medio ruedo, estaba pequeño. De allí lo guardé como 6 meses, lo curé porque así se lastimó mucho el toro. Y ya de allí le agarró pero un odio al caballo, se puede decir. Uy, le agarró ¿qué te puedo decir? Una, una fereza al caballo que cuando lo veía, solo abrían la reja y estaba yendo para él. Recuerdo que lo tiré de allá en Tamanché, en un ruedo chico, y ese día cargó 3 caballos, dos de muerte y bueno, 2 que se fueron
y uno más o menos herido de pierna. Y tú sabes que antiguamente el toro que embestía a caballo, de ley cuando tenía el asadito, era su vueltecita Sí, para tratar de para bajarle, bajarle. pero pues fue al Sí. revés con este lucerito, al contrario, Exactamente. le, Entonces, de allí este toro, pues, ¿qué pasó? Ya como dices tú, lo trataban así un poquito mal en arrastrarlo, o medio frenarlo y cada vez el toro quedó más áspero para el caballo, con más sentido a buscar el caballo. Y de ahí lo tiré, ahí te va, lo tiré en Sinanché. Como que el toro ya había crecido un poco más en Sinanché y también ya tenía ya era muy áspero el caballo, mucho sentido. Y me recuerdo que también hizo su trabajo allá y pues le dio el gusto pues a los del ambiente taurino, a los aficionados. Y ya de allí pues ya me lo empezaron a rentar en Nacán y de ahí pues todo lo alrededor, oriente, poniente, sur. Los, Ahí los, estuve. los triunfos pues prácticamente pues llegaron, ¿no? Gracias al trabajo Sí, también de los toros, a un buen lote que tenías bien seleccionado, porque de pronto pues como todo, no siempre un toro puede rendir o no todos los días puede ser buenos, así pero es, siempre lo secundaba uno que otro, digamos, en el así es. lote. Ahora bien, algún lugar que tengas ese sentimiento bueno de decir, gané. Obviamente Concal está por encima de todos porque uno siempre quiere triunfar en su pueblo. Claro. Pero después de Concal, algún pueblo que digas, por ejemplo, me hablas de Inacá, me hablas de Sinanché, me hablas de Tamanché, pero fuera de esos pueblos o alguno de esos, dijo Omar Romero, hoy me siento muy contento porque acá dije que iba a triunfar. Pues recuerdo muy claro un reto esa vez de que el toro ya tenía varias salidas y varias presentaciones que sí cumplía. Pero había un vaquero que decía, lo voy a lanzar en Chichulú Puerto. Ah, ese toro no jala, no jala, decía. Entonces me llegó a los oídos y yo dije, pues fui con fe, yo digo, confío en el toro. Como dices tú, estaba el R15, el Farías, toros que seguían el Justiciero. Era un lote que salían de 5 o 6 toros acompañando a Lucerito. Y ese día va Lucero porque ya retaron al rancho que no jala el toro, que allí lo van a lanzar. Picaron el Y, orgullo, picaron el y orgullo. recuerdo que ese día la gente se fue y se llenó Chicxulub Puerto, era la mera fiesta de Chicxulub Puerto. Y la gente decía, ¿será que va a jalar Lucerito? Decía, ¿será que lo vuelve a hacer? Y te digo, de allí el toro ya estaba muy áspero el caballo. Y entonces me tocaron orgullo y pues bendito sea Dios. Como te digo, esa fue la trayectoria del rancho. Pegó, no solo mató al caballo allá, lo dejó tendido en el ruedo, sino que también al vaquero lo dejó en silla de ruedas. Sí, también lo agarró y le fracturó la pierna. O sea, fue parejo del toro. Fue un triunfo en el cual que de allí, pues dije, ese toro pues ya viene de menos a más, cada vez más. Y no paró. Recuerdo que el toro del 2009 al 2010, el Lucerito fue cuando dio más auge. Lo rentaban sábado, domingo, lunes, martes. Es cuando estaban en su apogeo los torneos. Y recuerdo que decía el empresario, réntame el toro, ya lo tengo en la agenda sábado, domingo, lunes, no sale martes. Y me decía más, se molestaban a mis amigos, que no vale mi dinero, te lo voy a pagar de una vez. Y le pedía yo más por no rentarlo. ¿Y cuánto valía la renta del lucero? Llegué a pedir por el lucero en su paquete hasta 30,000 pesos, por tal de que no lo paguen y me pagan la boca. Ahí está, ahí va. Y pues era su suerte. A veces el toro de esa semana que salía, sábado no hacía nada, domingo nada, lunes nada. Y al que no se lo quería rentar porque le decía que está cansado, el martes que sale su cuarta salida es cuando hacía su show. Tenía que caer un caballito. Sí. Recuérdanos o refrescanos en ese paquete de los 30,000 pesos. Era un paquete de 6 toros, Lucerito. ¿Cuáles eran los 5 que seguían, que no faltaban? Que no faltaban, era el R15, el Farías, el Justiciero, ahorita te digo, era Farías, Justiciero, R15, Lucerito, habían dos más. El Cholo. El Cholo, el Cholo no podía faltar. Era el Cholo y estaba, creo que era el Tasmania. Tenía uno grandote, un verdugote.
Se te olvidó el cholo. El cholo. Pero el cholo. El cholo, tienes razón. Fue uno y tú Sí. me has platicado fuera de cámaras Sí. y entre amigos, que fue uno también de tus toros consentidos. ¿De dónde vino ese cholo? El cholo, ¿O pues. ya tenía sí. ya tenía el nombre, El nombre. el nombre de cholo? ¿O tú le pusiste un apodo más? No, yo le puse el cholo por el tipo como jugaba. Era un toro muy, muy bravo al caballo desde que lo tenía. Ese toro es nacido de Pedrito Azueta. Sí, recuerdo que de Pedrito Azueta y muy amigo mío, don Pedrito. Pues él, como dices tú, ya con ese toro creo que en San José Tzal, creo que cargó 2 caballos y ya no le gustó porque tuvo problemas con los vaqueros. Y un día en Conchem, ya acordé, fui al azar y pues de plaza ese día. Y me dice, Cali, no te vayas a quedar con ese toro. Me dice, en San José Sal, cargo 2 caballos, me dice. Pero a mí me gustaban los retos y me gustaba ver qué tanto hacía un toro. Y recuerdo que ese día, pues, me quedé a juiciarlo. Ya te avisé, Cali, me dice, porque era muy amigo, don Pedrito, muy amigo. Ya te avisé, Cali, no te vayan a fregar tu caballo, no, no. Y recuerdo que el toro entraba y en vez de que él vaya a los toreros, recuerdo que le están gritando a los toreros con el capote que les haga caso. Y a mí me está cazando. Una música y fuera, como estoy de juez de plaza, vámonos para afuera. Y recuerdo que entró el vaquero de Sitián, no me acuerdo cómo se llama ese vaquero. Ay, no, ahorita sí me agarras en curva. Y lo agarró el caballo, y buen caballo tenía ese chavo, pero era malísimo el toro. Y me acuerdo que ese toro, no recuerdo, se llamaba el Moy se llamaba, no sé por qué le pusieron ese nombre. El Moy, recuerdo que ese toro, le cerró la jugada al caballo, no lo dejó pasar. Y allí lo agarró y lo acabó. Le cargó el caballo y todo, y de allí entonces saliendo me dice, te lo dije, Cali, te lo dije. Y la gritería, y prendido a la gente. Ahí dije, toro tiene que ser mío. Y le dije a Pedrito, te lo compro, Pedrito. Y me dice, te lo vendo. Y ahí está, al día siguiente lo fui a buscar a los corrales. Entonces el toro le puse el cholo porque cuando entraba a jugarle, él cuando está en la reja que oye la corneta que de salida, él tenía que bajar la cabeza y empezar a sacudirla de al lado. Parecía que estaba rapeando. Por eso le dice el cholo. Parecía que estaba rapeando. Estaba esperando los caballos. Él con la cabeza para abajo. Y lo intentaban lanzar. Y él jugaba así. Quitaba soga. Y cuando decía arrancar a lo seguro. Arrancaba con todo. Y sí, también fue un toro que funcionó en el rancho como caballista. Buen toro, un torazo. De los que pasaron. De los que pasaron. Silenciosos en su momento. Hubo muchos toros que afamaron a la herradura. Pero entre esas anécdotas yo me acuerdo también que creo que tuve la oportunidad de narrar el evento. Y pues platicaste que se te escapó un toro en San Pedro Nopat. Pero yo creo que este toro peculiar, creo que era un colorado. Se me olvidó igual el nombre del toro. A ver si me ayudas, en Soxil Norte. El Cardenal. El Cardenal. El Soxil Norte está prácticamente a la orilla de Mérida. Está cerca de Gran Plaza, está cerca de Liverpool. Y se escapa el Cardenal. Y el correr es... ¿Qué pensaste en ese momento? Porque si choca un carro del año, porque estamos hablando que es la zona norte. ¿Qué le pasó en su momento a Omar Romero en su cabeza? Pues pensé lo peor. Cuando salió el toro, agarró, enganchó un caballo. Recuerdo que era un moro. De allí pues ya nadie lo quería seguir. Los vaqueros estaban lejos. Y yo les decía, vamos, lázalo, te gratifico, te doy una lana. Pero pégate, yo iba yo atrás del vaquero con el camión y veía que el otro toro que sí iba en el lote tienes razón, en el lote de Lucerito, el Cardenal. Con él llegamos a ganar un duelo de ganaderías en Chumayel, no sé si recuerdas. Sí. Con él, 2 caballos cargo el Cardenal. Chumayel, Teabo, de los lugares pues importantes, de los que tiene pues más realce, digamos, en fama de las fiestas, porque cada pueblo y cada lugar pues siempre son fiestas buenas o fiestas grandes, y que la misma gente hace que la fiesta de su pueblo pues sea pues de lo mejor. Pero yo creo que la publicidad que se le ha dado a Chumayel y a Teabo le da también un reto a los ganaderos poder, digamos, llegar a un torneo de lazo, porque antiguamente el torneo de lazo era nada más uno domingo, era uno lunes o martes, que son cierres de fiestas. A comparación de ahorita que en un domingo ya está 7 eventos, pero antiguamente eran pues solo uno sábado, uno domingo, uno lunes, uno martes. Y más que nada siempre era cierre de fiesta. De fiesta. Así es. ¿Cuál fue en su momento una ganadería que sintieras que sea una competencia,
que tú le dirías, ¿sabes qué? Ganadería viene con toros fuertes y hay que darnos también con toros fuertes. Para ti, Omar Romero, porque de pronto, pues sí cuesta decirle, digamos, el nombre por respeto, pero el Sí. respeto también como ganaderos, como dices, ¿no? Arrieros somos, en el camino andamos y la verdad, siempre hay que competir con lo mejor. ¿Cuál fue a lo mejor, pues, una competencia o a lo mejor digas, oye, llegó esta ganadería y todo a triunfar? Pues ahí te va. Bueno, en esos tiempos, estamos hablando del 2007, 2008, 2009. Estamos hablando de que pues se puede decir que no lo tomamos como competencia porque pues nos ayudamos mucho con los ganaderos. No había tanto ganadero como ahora. Ha evolucionado esto y en esos tiempos sí hay mucho ganadero. Entonces en ese tiempo, ¿qué será? Los que estábamos en las primeras filas para llevar ganado, que nos veíamos en todos lados con los toros, era don Pedrito Pérez. Es el que tenía más jale igual que yo, más rentas. Entonces salíamos siempre en los mismos lugares. Él también tenía 3, 4, 5 lados igual. Era don Pedrito Pérez. Era un gran amigo igual. No nos veíamos como competencia, nos veíamos allá. ¿Qué pasó, Cali? ¿Qué trajiste? Tal toro. ¿Y qué trajiste? Bueno, vamos a darle a ver cuál va a salir mejor. Pero así entre cotorreo, no había nada de eso de que lo tomemos como una competencia. Ya terminamos, a veces cenamos con él. Don Tachi Pérez, en paz descanse. Sí, lo recuerdo, un buen amigo. Yo recuerdo que él tenía, bueno, el tiempo de Lucerito, era el sinaloense. De hecho, nos llegamos a dar el primer duelo de ganaderías, fue en Ixil. Sí, en Ixil nos dimos con el sinaloense y llevó su lote de toros él. Creo que fue en el 2007, 2008. El primer duelo de ganaderías allá de toros. Recuerdo ese día, lo gané con el Cholo. Agarró a su hijo de Moncho, el de Chablecal, una yuga pinta tenía. Y recuerdo que lo enganchó, le reventó la pierna y el lucero ese día agarró una mora. Igual, dos toros triunfaron ese día. Y el Sinaloa es un torazo, un torazo. Arrancó ese día como 3 ocasiones o 4. Pues no logró enganchar. Entonces le estaban dando el premio al que haga más daño. Entonces ese día sí, estuvo bueno, estuvo bueno. Por primera vez, como dices tú, se puede decir que nos enfrentamos de ganadero a ganadero. Pero ya después de eso, ya tranquilo, nos vimos, comimos, cenamos, tomamos refresco, todo. Eran otros tiempos. Sí, Y antes eran las ganaderías pues muy contadas, de pronto exactamente, era el sitio de Muna, era San exactamente, Manuel de Ticul, era obviamente la Herradura, exactamente. venía también ganaderías ya de prestigio y antiguas, a lo mejor como Antiguas, Santa Úrsula Santa de Úrsula, Tontacho, la exactamente. Guadalupana igual de Armando Canul, que Pedrito empezaron a Pérez, salir, estaba Pedrito Azueta, Azueta, estaba Pedrito Azueta Pedrito del Azueta, Cerrito, tienes razón. La Dolorosa y Sí, de Chocholá, que Chocholá, son son las ganaderías antiguas. antiguas que aún Ándale. se mantienen Sí, y ustedes vinieron a darle una evolución exactamente. a la parte del torneo de lazo. Y como tú dices, ahorita infinidad de Salieron ganaderías. muchas ganaderías nuevas y buenas y buenas. Hay ganaderías buenas que le meten ahorita ganas a sus toros y invierten. Pero pues ha evolucionado mucho esto. Es eso. Ha evolucionado. Y eso que ha pasado, que si antes la herradura tenía 5 o 6 rentas, digamos, en un día o el fin de semana, ahorita pues al existir tanta competencia y tanto Así mercado, es. pues hace que también pues disminuya. Exactamente, así es. Pero como le digo a todos, hay para todos. Hay para todos. En esto hay para todos, hay que tomarlo así. Y pues como dices tú, ahorita sí hay mucha ganadería, sí hay. Y qué bueno, ¿no? Porque pues hay para escoger. Ahorita hay para escoger. Antes pues salíamos nosotros sábado con 5 o 6 viajes, domingo igual, lunes igual. Y yo creo que todos los ganaderos en ese momento igual estaban con lo mismo. Ahorita pues sí, como dices tú, sacamos un viaje diario, 2 viajes diarios y ya con eso estamos contentos. Sí, pero pues ahí estamos, ha evolucionado esto. De los cambios importantes que tuvo la herradura, el cambiarse de un lugar de Concal que fue absorbido por la mancha urbana de condominios, de residencias, obligó al rancho y a los ganados pues trasladarse e irse a otro lugar. Tixcacal llegó el sitio, vistes algún otro lugar, algún pueblo, algún rancho, pues en su momento se dio la oportunidad y es aprovechar este momento que Tixcacal, el lienzo que tenía Víctor Ríos, Exactamente. este,
llevar los toros o hubo otro lugar donde dices, bueno, para acá? Pues mira, más que nada realmente desde muchacho que será los 14 o 15 años, pasé el lienzo de David Saldívar, cerca de Concal. Un día fui a pasear allá y a montar mis caballos, tengo mucha amistad con él. Y un día dije, desde esa edad, algún día voy a tener mi lienzo charro igual. Entonces pasa que nos cubre, como dices tú, los desarrollos de privadas, ¿no? Nos cubre allá. Pues dije, pues sin prisa. Nosotros somos natos de acá y estamos acá. Sin problemas estaba, ¿no? Pero pues le llegaron al precio y había la oportunidad en ese momento que pues como había la amistad con don Víctor Ríos en ese momento, hacía sus duelos de ganaderías y allí estábamos con él, llevándole ganado y me dice un día, bueno, Cali, ¿te interesa el lienzo? Y yo le dije, claro que sí. Pues yo tenía dos Ya estaba compradores. el taiko Yo tenía allá, ya los dos estaba el taiko. compradores y me estaban atrás de mí, dale, véndemelo, véndemelo. Y pues yo dije, ahora sí. Y yo le dije, no te me rajas, le dije a don Víctor, no, ¿estás seguro? Es un hecho, es para ti. Ok, y es en que decido cambiar de lugar, ¿no? Vendo allá y compro aquí con don Víctor Ríos y de corazón, pues estamos allá con todo el gusto del mundo, porque pues yo de muchacho era mi meta trazada, como dicen, uno vas creciendo, te pones tus metas, tener un lienzo charro. Y ahí estoy feliz, no me arrepiento, benditos a Dios. Ahí lo vamos llevando. Así fue el cambio de lugar. ¿Crees que hubo en la parte del cambio de nombre, de ser de la herradura de Concal? Que en un principio a mí hasta como narrador me consta decir la herradura de Tichacal, que siempre toda mi vida he dicho la herradura de Concal. El cambio del nombre de pronto de un pueblo a otro afectó, viste una disminución a lo mejor de rentas, de fama, tal vez. ¿Tú cómo lo consideras, Omar? Pues bendito sea Dios, como les digo, hay para todos. Bendito sea Dios. Mi renta pues siempre ha sido de meses, un mes, 2 meses para adelante en la agenda, no ha bajado. Siempre tengo de un mes, 3 semanas seguidas y una semana de descanso. Toda la vida ha sido así y sigue siendo así. Lo trato de llevar así para que el toro tome su aire. Porque ya que le des a un toro, por muy bueno que sea, bien alimentado, cuidado, porque ya ves cómo están sus cuidados. Sí, tienen que estar el toro muy cuidado en ese aspecto, vitaminados. Pero si tú le das 4 semanas seguidas y vuelve a trabajar otras 4 semanas más, ya cuando quieres descansar una semana, ya el toro baja. Por muy buena su línea, su sangre, el toro ya baja su nivel para lo que lo queremos. Y sobre todo ahorita que pues ya viste, pues ha evolucionado hasta los vaqueros, ya no es como antes. Ahora los vaqueros son profesionales, se ha profesionalizado esto. Entonces este deporte extremo, pues se puede decir que el toro tiene que estar, como quien dice, bien comido, bien vitaminado para que puedan rendir frutos con los vaqueros, porque ahorita los vaqueros ya es otro nivel. La verdad ya no es como antes. Oye, Entonces y sí, hablando de vaqueros, porque tú fuiste vaquero, el buen lanzador, yo sé por qué te retiraste, estaría reinando sí, ahorita en los torneos veteranos, sí, pero en los tiempos del torneo de lazo, ¿consideraste a alguien como el mejor vaquero? sí, sí, tiene un renombre para mí y siempre lo he dicho, ¿no? Y siempre lo he dicho y lo he reconocido. El difunto de Chucky Sarabia, para mí fue uno de los pioneros y de los vaqueros muy reconocidos aquí en Yucatán. Sí. Entonces, cuando veías a Choque decías, no entres a las aves toros, porque no fallaba. Sí, se puede decir que sí, me llevaba muy bien con él, fíjate. Y sí, de hecho, yo le decía, ma, la verdad, le digo, mamá, lazos y como dicen, tienes que tener valor para entrar a los toros y todo. Y él tenía todo. Tenía todo, tenía buen manejo de cabalgadura, tenía buen lazo, el valor, no había toro que no le entre. Sí, era un vaquero en ese entonces, buenísimo. De los buenos, se puede decir que los reconocidos. Y, Sí, y a pesar que está en el cielo nuestro amigo Alejandro así Sarabia, es. sigue estando en boca de De todos, hasta de todos, los más así pequeños es. que van Sí. queriendo intentar, digamos, la salva aprender. Siempre el nombre de Chucky Sarabia Va a estar suena y va a siempre, estar va a estar así como los presente. toros que Así igual es, se adelantaron, igual el nombre así de este es. vaquero es algo que no va a pasar de moda. No va a pasar de moda, así es. Y ese ejemplo hay muchos vaqueros que pues es su ídolo hasta la fecha.
Eso te digo, sí. Se espejan mucho a Chucky Sarabia. Han crecido con ese símbolo de ser igual que él, de lanzar como él profesionalmente, y hay quienes sí lo están logrando hasta ahorita. Y Sí. Víctor Romero. Y Víctor Romero en la actualidad, ¿qué representa para ti? Yo sé que es tu alhaja, Sí, Víctor, sí. pero para ti verlo dentro del ruedo también como papá, ¿qué siente? Porque, pues tú dices, los toros han evolucionado, la competencia también de los vaqueros Así es. han evolucionado, pero ver, digamos, a tu hijo rachas buenas, rachas Rachas malas, igual malas, que sí. cayó, y ahorita pues anda una racha buena. ¿Qué representa para ti Víctor Romero como lanzador? Bueno, hablando de eso, de representar un ejemplo, por ejemplo, Víctor desde chavito, era su ídolo Chucky Sarabia, el difunto. Era su ídolo. Ah, papá, algún día voy a ser como él. Pues tienes que practicar, hijo. Y allí creció él sobre el caballo desde chico. Él desde chico estaba con el caballo, no dejaba su soga. Iba a la escuela, llegaba de la escuela, estaba tirando su lazo a pie, practicando. Y ya como fue creciendo los estadios, las vaquitas pequeñas, y practicaba. Y como todo deporte, ¿no? Como todo deporte, quieres salir adelante y ser algo en el deporte. Y yo le decía, este es un deporte extremo, hijo, no me gustaría que algún día te pase una tragedia, pero ya de alto grado, le digo, entonces tienes que entrenar, yo se lo he dicho. Este deporte es para el que entre, que esté preparado, que esté entrenado. Entonces, hasta la fecha, él, no te digo que no. Cuando él entra al azar, sí hay la adrenalina de que cuando pega un lazo, como todo, quedas contento. Pero cuando hay una tragedia, sí hay la adrenalina del miedo a que pueda pasar algo más de tragedia, que sean solo golpes. O que sean solo golpes que sean internos, no tan graves, ¿no? Entonces sí hay esa adrenalina hasta la fecha, ¿me entiendes? Pero pues hay la seguridad de que pues él entrena. Hasta ahorita, así como lo ves, él entrena 2 veces por semana en el ruedo. Yo se lo he dicho, no te quedes sin montar caballo porque a la hora no te va a dar resultado en tu brazo y tus movimientos tanto de ti como del caballo. Porque cada vez los toros, pues ya lo viste ahorita, pues hay una modalidad, ha evolucionado. Ahorita no se torean los toros, van directos y los toros ya vienen más encastados en lo que hay más línea de fuera, se han preparado los ganaderos, tienen sus vacadas, los han cruzado con toros que tienen línea española. Entonces los toros ahorita son muy bravos al caballo y le van a todo, no solo al caballo. Y entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces sí se lo he exhortado a Víctor hasta la fecha. ¿Quieres seguir en esto, hijo? Tienes que ser estricto. Tienes que ponerte metas y tienes que hacerlo. Y así está él entrena y él está en ello, está en ello. El día que pues no entrenes, mejor ni entras, le dije. No, mejor ni entras. Entonces sí, el 2, 3 veces por semana está montando en el ruedo, practicando. Entonces para mí pues es un orgullo que ha logrado, como dices tú, es mi sensei. Ha logrado sus metas trazadas. Yo digo que ha logrado llegar a la cúspide de lo que pues se ha querido él, que ha dicho él desde niño, me gustaría ser algún día, ser un ganador de un torneo. Pues bendito sea Dios, no ha sido ganador de uno, de varios. Y ahí sigue en la pelea, ahí está. Y así como hay buenos, hay de reconocer, hay muy buenos vaqueros ahorita. Seguimos hablando de toros, seguimos hablando de la herradura. Don Omar Romero, ¿cuál fue el mejor toro o cuál ha sido el mejor toro de la herradura? Bueno, los dos mejores toros, vamos a hablar de diferentes años, un decir. Estamos hablando del 2007, 2008, 2009 y 2010, cuando retiro, estamos hablando al 2010, retiro el Lucerito y lo mando con vacas en Temash. Cabe mencionarlo, con un gran amigo, don Miguel Avilés, me invita a hacer una ganadería con vacas y metemos al lucero allá. El lucero es uno de los mejores toros de esos años. Y posteriormente, cuando evolucionan los torneos de lazo 2011, 2012, 2013, adquiero a un lote de toros provenientes de Torrecías. Y para mí, de ese lote, el mejor toro para mí fue el michoacano, después del lucero, en diferentes años. Diferentes Son épocas, mis ¿no? épocas Son los dos referentes de la de la herradura. herradura, exactamente. Así es. Oye,
Y obviamente, pues al tener una gran cantidad de toros, de pronto pues hay que desprenderse de alguno u otro. ¿A qué ranchos fueron algunos de ellos? Un ejemplo, ¿no? A lo mejor que fue el vikingo que tenía contigo, se fue con Lucio Cabañas, un ejemplo. ¿Cuáles se fueron igual a otras ganaderías? Bueno, recuerdo que cuando arrancaba su proyecto Walter Navarro de Lucio Cabañas, Rancho Lucio Cabañas, él me vio en un evento de Temash. Llevé ese día un toro para sábado, creo que para sábado, que adquirí un toro del Junco, le decía yo el gachito. Y ese día lo torearon dos músicas y luego entramos vaqueros y hizo tragedia en el ruedo. Y me habló enseguida. Oye, Cali, ven acá, me dice, ¿cuánto vale ese toro? No lo vendo, le digo, ¿cuánto vale? Quiero empezar mi ganadería. Y le anda a verme al rancho y lo platicamos. Ya fue cuando él llegó al día siguiente, me recuerdo que fue un domingo. Y de un toro le vendí el gachito, le vendí el perro negro, que era un media casta, caballista buenísimo, y le vendí el vikingo. Fueron los tres primeros toros que le vendí a Lucio Cabañas. Y pues ya yo reforcé su ganadería, empezaba y posteriormente me compra al que era el Careniño, que hasta ahorita es el Señor de los Cielos. Le vendo el ruso antes del Señor de los Cielos. Creo que fue después del vikingo. Le vendo el ruso, le vendo el Señor de los Cielos. Y son los toros que recuerdo que he vendido para reforzar ganaderías. Y Sí. de otras ganaderías que tú hayas adquirido toros. Me acuerdo que estaba le tengo comprado a Bubi con el primer toro que se llama el Motorcito. A Bobby Cámara, el Motorcito, recuerdo que en él empezaba con la ganadería, la asaba él igual, y empezaba a comprar toros, haciendo su ganadería, ya tiene unos años para atrás. Pero me decía él, recuerdo anécdota, Cali me dice, primero lo primero, compro para hacer capital, luego me decía, hace venden, tengo un toro para ti. Ah, está bueno, ¿cuál es? Me acuerdo que me decía, el Motorcito, te lo ven, ok, está bueno, pero ¿estás seguro que esté garantizado? Seguro, pruébalo si quieres. Me acuerdo que me lo llevaba, lo tiraba, ay, salió buenísimo el toro, ahí se lo pagué. Posteriormente me vende el Capitán, otro toro que igual me dice, esté garantizado, Cali. Bueno, el caso que me vendió Capitán segundo, pues bueno, igual para el caballo. Y recuerdo que pues ya le agarré confianza, ¿no? Pues digo, pues te está vendiendo calidad, garantía, como dice. Y recuerdo que me dijo, fue el tercer toro, te vendo el Chapo. El Chapo, ¿cuál es el Chapo? Le digo, ay, lo vas a ver, me dice, lo voy a estrenar en Retoño. Me acuerdo que lo llevó en Retoño ese día, lo tiró por primera vez, creo que fue el primer toro estilo Jalisco, acá en Yucatán. Ya lo había tratado con él. Y y me dice, chécalo, si te gusta. No, no, le digo, lo voy a checar, pero es mío. No, no, no te vayas a arrepentir después. Ahí está, y salió buenísimo el toro. Salió buenísimo. Yo había confiado de que pues vende calidad de toros. Y la agarré y pues se lo compré. Fue el tercer toro que le agarré a él. Y posteriormente le compré uno que se llama el Nevado. Sí, recuerdo que a él le tengo comprado toros. Oye, ¿y algún ganadero que en su momento, el auge que estaba la herradura o actualmente, que llegue y diga, Cali, ¿cuánto vale este toro? A lo mejor tú no lo quieras vender o le han llegado el precio o no le has querido poner precio. Pues me acuerdo, hace muchos años, sí me acuerdo cuando estaba en su apogeo mexicano, michoacano, Tusa, Silencioso, El Panda. Eran varios toros torrecías zacatecanos, muy buenos, estaban dando triunfos a la ganadería. Me acuerdo que el difunto de don Armando Canuel me dice, ¿cuánto vale el mexicano Cali? Me dice, lo quiero, ponle precio. Me acuerdo que me lo decía. Y yo le decía, ah, lo vemos para capotearlo, porque realmente pues no lo quería vender, la verdad no, no era para venderlos. Pero sí me acuerdo que me los querían repagar. Y pues no, nunca se dio, nunca se vendió ninguno de esos. Ahora sí que aplicaste el capote de aquí para acá para que Así, no se venda. así es. Oye, mi Cali, pues los torneos de lazo empezaron en las fiestas tradicionales, pero pues viene la evolución y existían ya lienzo charro Panchocot, la llamada Catedral de Lazo. Para Omar Romero, ¿qué significa esa plaza? ¿Hubo duelos directos? ¿Hubo anécdotas allá?
Pancho Cot da mucho de qué hablar. Sí, hay anécdotas para contar. Como una de ellas con el duelo que me di con el terrible Junior, con la ganadería de Don Chencho. Es una de las anécdotas que recuerdo que se comentaba mucho. Se comentaba mucho, daba mucho de qué hablar ese duelo que nos dimos allá. Y ya sabes, como cada ganadero pues decía, no, mi mejor toro es el michoacano. Don Chencho, mi mejor toro es el terrible Junior. Y fue un encontronazo que llenó plazas. Llenó plazas, es una anécdota que tengo hasta ahorita. Y otra anécdota que es bueno para contar, que recuerdo. Estaba la plaza de Retoño y estaba la plaza de Pancho Cot. Empezaron juntos casi. Don Fernando Álvarez y don Pancho Cot. Y recuerdo que hacía Pancho Cot y hacía Fernando Álvarez. La misma fecha agarraban los dos. Y pues había la amistad con los dos igual. Entonces, otra anécdota para contar que yo decía, ¿cuándo van a llenar su plaza los dos? Así nunca. Y le decía a don Pancho Cot, ¿por qué no habla con don Fernando? Y yo le decía a don Fernando, ¿por qué no habla con don Pancho Cot? Yo veo que platiquen, pero que busquen sus fechas diferentes. Ah, que él me diga, me decía don Fernando. Le decía Pancho Cot y me decía Pancho Cot, ah, que él me diga. Bueno, el caso que recuerdo que hasta que los dos se pusieron de acuerdo y veo hasta ahorita ellos están como empresa y como ganadero don Fernando, pues haciendo buenos eventos allá. Son anécdotas muy buenas esas, Oye, y referentes a Pancho Cot. Pancho Cot, el Retoño, plazas y muy importantes, ¿no? Pero el oriente de Yucatán también se expande la ola del torneo de Lazo y en su momento había nada más un solo lugar donde hacían el torneo. Lienzo Charro, el Roble que estaba hasta por donde Cali. El Roble, carretera Tizimín, Colonia, Río Lagartos, ¿no? Río Lagartos, yendo para Río Lagartos, sí, hasta allá estamos hablando del oriente del estado. Pues allí me invitan por el encargado del Roble, le decían Go, un día me entra la invitación, me invitan a ir a participar allá y allí estuvimos yendo desde el principio de su inauguración de ese lienzo hasta lo último que se dieron los eventos. Sí me acuerdo que eventazos, eventazos hacían allá. ¿Cuánto tiempo de viaje te echabas, Cali? Pues nos íbamos de acá, eran como 3 horas de viaje. Nos quitábamos de acá como a las 2, 3 de la tarde, llegamos allá a las 5, 6 y llegamos al día siguiente. Era el gusto, nos llegamos acá al día siguiente, 7, 8, 9 de la mañana. Sí, porque así se hacían los eventos, ya estaba lejos. Y los eventos antes de lo que era el auge del torneo de Lazo, lo que le llaman la famosa época de oro y la época actual. ¿Qué diferencias tú notas? Diferencias buenas para el ganadero, diferencias buenas para el vaquero, el cómo se manejaba el ganado, el tipo de cincha que los toreaban. Para ti, Omar, que has vivido y que estás viviendo, digamos, la nueva era del torneo a la vieja escuela o la época de oro. Bueno, ahorita hay una evolución a lo que era antiguamente, o sea, la época de oro. Para empezar, los toros, pues, había mucho toro local, hecho aquí, mucho en la época de oro. Estaba la ganadería de Fernando Aranda, Fernando Palma, la de Tzitosh, cuando la tenía, el de Motul, Don Carlos Ortega. Don Roque Avilés. Ok. La tenía Don Roque Avilés, esa ganadería, pues estamos hablando de la época de oro. Entonces los toros, pues, evolucionaban acá en ese entonces con cincha. No había el truquito de la araña que le ponemos a la araña para despertar al toro, ¿no? Eran otros tiempos, pues el toro entraba, lo capoteaban, lo toreaban dos, tres rolas de músicas, luego entraban al asalo. La evolución es que antiguamente, pues, era lazo shotback, tag notch y garganta. Los tres lazos eran. Y pues estamos hablando que en esos tiempos habían toros bravos, para caballo igual. Pero también había mucha gente que entraba, muchos vaqueros, es la evolución, que no estaban profesionalizados. Entraban por entrar y de repente oía la gritería y ya había hecho fiesta un toro que ya lo habían toreado igual mucho, ¿no? Entonces esto va evolucionando. Va evolucionando. Ahorita pues los toros de ahora pues ya entran directo a lo que van, a un toro de ganadería y pues ya los vaqueros igual.
es una con otra, ya van profesionalizados, ya van a lo que van, ya van, es como un deporte extremo ahorita que pues ya ellos entrenan, es la diferencia. Y el toro pues también como tiene su chamba sábado, domingo, lunes de torneo, pues se le pone también su truquito de arañita, una arañita que le llamamos, o su Jackson, para que el toro pues no se entuma, lo cargas desde las 2, 3 de la tarde para ganar lugar, o como vayas llegando tiras ahorita en un torneo. Entonces el toro pues a veces vas a tirar, te toca de último, penúltimo y tal, ya el toro cansado, entumido, más bien entumido, ¿no? Entonces él hace su truquito, pues para darle también al público, al aficionado lo que quiere ver, buenos arranques de los toros y buenos lazos. Ahorita pues se cuentan mucho los lazos, shotback, ya no hay garganta ni esta noche. Entonces lo que más o menos ha sido la evolución de lo que era la época de oro a lo que es ahorita actualmente los duelos de ganaderías. Todo esto definitivamente evoluciona y qué bueno que también nos das esta oportunidad y este espacio, ¿no? A esto lo que es de Rancho a Casa, un proyecto que tiene Toros Yucatán y que pues vamos a continuar pues con más invitados, vamos a continuar con ganaderos, con vaqueros, con locutores para que nos vayan contando la evolución que ha tenido, digamos, el Torneo de Lazo, pero sobre todo en la continuidad. Es nuestra primera entrevista, estamos con un icónico de lo que es el Torneo de Lazo, Don Omar Romero, la legendaria, la que siempre es taquillera, la Herradura. La verdad para nosotros es un gusto enorme poder estar realizando pues este proyecto junto con nuestro amigo Limber Kamal. Pero antes de poder cerrar esta entrevista, Cali, hubo un audio WhatsApp, grupos de vaqueros, de amigos, de cotorreo, que se volvió pues viral. O hay una risita por parte de Omar Romero que le empleas te mandan un mensaje y mandas un saludo. ¿Cuál es ese, Omar Romero? Porque la gente quiere escuchar. Ahí va. Ahí va, ahí va. ¿Qué onda, mi Cali? Ahí está el saludo de los amigos, Bueno, de la afición. yo te agarré en curva, te agarré en lo inspirado. Ahora sí, directamente a la cámara para poder despedir. ¿Y qué espera la gente de la Herradura en este 2026? Pues en este 2026, mis Calis, a los seguidores del rancho La Herradura, que cada vez, pues, que semanal me voy para los eventos, me están hablando y preguntando dónde estamos. Tenemos proyectos en el rancho, pues, de ir cada vez invirtiendo más y mejorando la ganadería para este año y, pues, para fines, para todos los fines de años, dándole con todo en los proyectos de inversión para darle el gusto a la afición. Eso es lo que hay que darle. Lo saben, mis Calis. Y la risita, Cali, para despedirnos, mi Cali. Nos vemos, mis Calis. Mis Calis, mi nombre es Gaspar Tucucho, me conoces como el Epa Epa. Muchísimas gracias. Y esto fue un proyecto por parte de Toros Yucatán. Saludos. Quedó.